Hoy el mundo nos invita a ganar. Ganar se ha convertido en la palabra más importante. Ganar fama, dinero, poder, muchas veces a costa de lo que sea. Pero cuando nos damos cuenta, estamos perdidos. Pero esto puede cambiar. Este es nuestro desafío: enseñar la luz a través de la verdad. Vivamos este propósito: que la gente ame a Dios para que nunca más se aparte de su camino. Anímate a restaurar la relación con nuestro Creador. Te aseguro que vas a ganar. Qué hermoso, bendito Dios, son los pies de los que anuncian la paz. Qué hermoso, Señor, es poder llevar a cada hogar, bendito Dios, esa luz de esperanza que eres tú, Señor. Sí, Señor. Gracias porque nosotros te hemos conocido, Señor. Pero ayúdanos, Señor, también a llevar esa luz de esperanza a cada hogar, a cada familia de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestras propias familias, Señor, maravilloso. Papito Dios, que siempre, bendito Dios, de nuestra boca salga palabras de bendición, palabras de aliento, de ánimo, Señor. Que puedan, bendito Dios, ayudar a otros, Señor, a creer en ti, a reconocer que tú eres el único Señor y Salvador. Gracias, Señor, por llenarnos de gozo, de amor, bendito Dios. Gracias porque nos permites deleitarnos en tu presencia. Y queremos alabarte en este tiempo, queremos adorarte, exaltarte. Como anillo en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú. Te das en mi lugar, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Nuestro ser, y al débil levantas, nos llenas de poder, de blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz, y puesta en libertad de culpa, santidad. Nuevo nombre tendrás.
Gracias, Señor, porque independientemente de las situaciones y de las circunstancias, tú nos permites ver, Señor, con tus ojos, papito Dios. Ver como tú ves las cosas, Señor, con esperanza. Papito Dios, que hay, bendito Dios, es esa promesa tuya, Señor. Tú nos das promesas y las cumples porque tu palabra es verdadera, es real, Señor, y se cumple, papito Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte. Como olas el sonido de tu voz, melodía que da vida al corazón. Tengo sed de ver tus aguas sobre mí, que me arrastren y me acerquen más a ti. Necesito otra vez sentirte aquí. Quiero hundirme en tu mirada sobre mí, navegar en las corrientes de tu amor y adorarte como antes, mi Señor. Oh, no soy nada sin ti, Señor. Mi alma clama por ti. Este abismo en mi corazón ya no quiero sentir. Que tu amor, Señor, sacie mi interior como agua inunda el mar. Ven con tu poder, llena hoy mi ser. Quiero escucharte hablar. A lo lejos otra vez lo puedo oír, el rugido de un caudal que viene a mí. La potencia de tu amor puedo sentir. Es tu gracia desbordada sobre mí. No soy nada sin ti, Señor. Mi alma clama por ti. Este abismo en mi corazón ya no quiero sentir. Que tu amor, Señor, sacie mi interior como agua inunda el mar. Ven con tu poder, llena hoy mi ser. Quiero escucharte hablar.
nada sin ti, Señor. Oh, no soy nada sin ti, Señor. Mi alma clama por ti. Este abismo en mi corazón, ya no quiero sentir. Gracias por permitirnos estar este tiempo tan bonito contigo. Así Te es. entregamos, Señor, nuestro espíritu, Señor, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Pedimos, Señor, en este momento que seas tú, bendito Dios, Señor, obrando en cada corazón, que cada uno de nosotros pueda estar atento, Señor, al mensaje que tú hoy nos vas a hablar, a compartir a través de nuestro pastor y líder, John de la Cruz, Señor. Te pedimos que lo bendigas, que lo uses como instrumento tuyo. Señor, que el mensaje que él hoy nos va a dar, Señor, todos nosotros estemos atentos y despiertos, Señor, a escuchar, Señor, este mensaje. Y no solamente a escucharlo, Señor, sino también a meditarlo, a estudiarlo y a ponerlo por obra, por práctica, Papito Dios. Señor. Gracias, Señor, por estar aquí en medio de nosotros. Síguenos acompañando en este resto de tiempo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén Y amén. y amén. Amén, amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Hemos estado retomando el tema de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. En enero de este año iniciamos un pequeño estudio, un estudio no tan profundo, general de este libro, y ya vamos en el capítulo 5. Entonces vamos a leer allí Apocalipsis capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14, ¿sí? Como son varios pasajes, quienes quieren ayudar a leer de a 5 versículos cada uno. ¿Quién dijo yo? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Luego vi a un cordero frente al trono, con las 4 criaturas y los ancianos a su alrededor. Parecía un cordero sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces el cordero vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En ese momento las 4 criaturas y los 24 ancianos se arrodillaron ante el cordero. Cada uno tenía una arpa y vasijas doradas, llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo de Dios. Todos ellos cantaban una canción nueva al Cordero.
Tú mereces tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste un pueblo para Dios, de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Hiciste que este pueblo fuera un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Muy bien. Este es un pasaje que está enlazado con el capítulo anterior. Estábamos hablando en la reunión pasada que nosotros vamos a ser ese pueblo que va a disfrutar de una morada especial, y que esa morada especial Dios la tiene preparada para los que perseveremos, quienes vamos a estar con el Señor. ¿Y quiénes somos los que vamos a estar con el Señor? Según lo que nos dice Apocalipsis 4, y lo está enfatizando también en Apocalipsis 5, pues todos los hijos de Dios. Y esa narración de estos acontecimientos que se están dando, como nos lo enseña aquí el capítulo 4 y el capítulo 5, son acontecimientos que están sucediendo allá, delante de la presencia de Dios. Son acontecimientos que está narrando el apóstol Juan, que fue llevado allá a ese momento para que él pudiera ver, para que él pudiera escuchar ese mensaje que Jesús resucitado le estaba enviando a la iglesia en los diferentes tiempos. Y nos está narrando aquí que aquí en delante del trono de Dios estaremos los hijos de Dios, que delante del trono de Dios vamos a estar los miembros de la familia de Dios, los que hemos nacido espiritualmente. Y a eso está haciendo referencia aquí el apóstol Juan. Y cuando esto se nos presenta, pues tiene que generarse una inquietud en nosotros, y es la de poder conocer ese lugar donde vamos a morar. Y Juan nos hace esa explicación, o nos narra ese acontecimiento, y él nos muestra el lugar donde nosotros vamos a morar. Y aquí nos dice que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, estaremos donde Jesucristo está, ¿sí? Aquí nos está hablando de que nosotros vamos a estar con Él. No sé si ustedes recuerdan en otro pasaje, sin dejar a un lado Apocalipsis 5, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesucristo hace una promesa. En Juan 14, en el versículo 3, dice la palabra del Señor. Desde el 2, les voy a leer en esta versión que tengo aquí. Allá donde vive mi Padre,
hay muchas moradas y voy a prepararlas para cuando vayan. Cuando todo esté listo, volveré y me los llevaré a ustedes para que estén siempre donde yo esté. Si no fuera así, se lo diría claramente. Y entonces aquí se está cumpliendo esa promesa que nos deja Jesucristo. Él nos prometió que nosotros vamos a estar donde Él iba a estar. Y aquí Juan nos está mostrando en esa visión que tiene desde el momento en que Él está vivo y está mirando al futuro lo que va a acontecer, y que Jesús le está diciendo que cuente esas cosas de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Entonces aquí nos está mostrando que nosotros vamos a estar con Jesucristo. Pero yo quiero enfatizar esa parte. ¿Quiénes estaremos donde Jesucristo está? Sencillamente los hijos de Dios. Sencillamente los miembros de la familia de Dios, los que hemos nacido espiritualmente. Y eso nos genera otro desafío, no solamente conocer el lugar donde vamos a morar con Jesucristo, como nos lo está narrando la palabra de Dios, sino también de estar preparados para ir, porque Él en Juan 14:3 dice que va a volver y que Él va a venir por nosotros, y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, y dice que nosotros tenemos que entender esto, porque donde Él esté, allí estaremos nosotros con Él. Entonces, lo que aquí nos está mostrando esta narración, esta experiencia tan espectacular que está teniendo el apóstol Juan allí en el cielo, cuando ya la iglesia no está en la tierra, sino que está allá delante de la presencia de Dios. Compartiremos nuestra estadía con Cristo, que eso es lo extraordinario para nosotros, nuestra esperanza. Y por eso este tema que hemos estado compartiendo tiene que ver con la morada de los que perseveran. ¿Quiénes son los que van a estar allí? Nosotros, la familia, los miembros, los nacidos espiritualmente. Y si tenemos nuestra vida embolatada, es tiempo para que empecemos a organizar las cosas. Si tenemos familia, amigos, conocidos que todavía están dando vuelta y no están en el camino, entonces hay que ayudarlos a que se acerquen al camino para que ellos también tengan la oportunidad de estar allí con Jesucristo. Y esa de compartir nuestra estadía con Él, y como nos lo dice Apocalipsis 4 y 5, el león y el cordero, como leíamos la vez pasada, ese cordero que está sobre el trono, y eso es lo que nos está narrando allí Juan, ese cordero que es soberano, pero que también es salvador, ese Señor y Dios que es el encargado de administrar todos esos acontecimientos futuros que se van a ir desenlazando aquí en la tierra. Mientras nosotros estemos con Él, allí delante de su presencia, disfrutando de esa presencia, actuando según la dirección de Él, allí en su presencia, aquí se va a estar dando otra serie de acontecimientos que tienen que ver con la gran tribulación. Entonces tenemos un gran desafío, hermanos, y ese desafío es a estar preparados. Y ahí en el versículo 1, para que retomemos el versículo 1, aquí habla de algo bien especial. Dice en el versículo 1, en la mano derecha, estoy en el capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 1 dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro enrollado. Las hojas del libro estaban escritas por ambos lados y el libro estaba cerrado con 7 sellos. Y esto hace referencia al título de propiedad de la creación.
¿Sí? Esto tiene que ver con ese paralelo que hay allá en Ezequiel capítulo 2, versículo 9. Si alguien me lo busca y ahorita cuando lo tenga listo lo leemos. Es un paralelo con lo que dice Ezequiel 2, 9. Y en la antigüedad se utilizaban rollos, y esos rollos eran documentos de diferentes tipos. Y aquí está haciendo referencia a un rollo escrito por dentro y por fuera, como leíamos ahora, un rollo escrito por dentro y por fuera. Normalmente en los documentos antiguos, todos esos documentos que evidenciaban que alguien tenía derechos sobre algo, por ejemplo en los pactos matrimoniales, en los contratos de arriendo, en los testamentos. En esa época no habían libros como los que tenemos hoy, entonces se utilizaba este material y eran rollos, y esos rollos por dentro tenían toda la descripción detallada del contrato, y por fuera tenía escrito en resumen lo que era el contrato, el compromiso que había allí. Y se utilizaba los sellos, y los sellos eran para seguridad, para que nadie lo fuera a abrir pues se apropiara, ¿no?, de eso, o de dañara ese pacto, ese compromiso. Aquí lo que nos enseña este pasaje es que hay una propiedad que es de Dios, y toda la creación es de Dios. Entonces esta referencia hace relación a esto, a que nosotros somos propiedad de Dios, somos parte de esa creación de Dios, y Él tiene el título de propiedad. Dios tiene el título de propiedad de la creación. En la antigüedad, sobre todo en la cultura romana, se acostumbraban a organizar esos rollos, ¿sí? Y cuando se hacía ese rollo, se le colocaban 7 sellos en los bordes para seguridad, para que no lo fueran a alterar, para que no lo fueran a dañar. En la cultura hebrea no eran 7, sino 3, o sea, lo básico eran 3 sellos y 3 testigos. Cuando se hacía un compromiso matrimonial, cuando se hacía un contrato de arriendo, cuando se hacía un testamento, etcétera, etcétera, en esos documentos se necesitaban 3 testigos y 3 sellos. Pero cuando ese pacto, cuando ese documento evidenciaba que el valor de ese compromiso era mucho más grande, entonces se aumentaban los testigos y se aumentaban los sellos. Y por eso es que dice aquí, en esta versión, en el capítulo 5, versículo 1, dice: en eso noté, le estoy leyendo otra versión, pero el mismo versículo dice: en eso noté que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un pergamino enrollado, escrito por detrás y por delante y sellado con 7 sellos. O sea que el estar sellado con 7 sellos evidencia que ese pacto, que ese compromiso es de un valor muy grande, y allí nos lo está enfatizando el apóstol Juan en esta experiencia que él está teniendo, ¿sí? Y que él, hablando de Dios, que él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es el creador, pero también es el redentor. Y esto tiene que ver con otras referencias que encontramos allí en la palabra del Señor. ¿Alguien ya encontró Ezequiel 2, versículo 9? Sí, líder. Bueno, antes de leerlo, alguien más que me busque Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Alguien que me ayude con Daniel capítulo 7, del 13 al 14. Y alguien que me ayude con Zacarías 5, del 1 al 3.
Leamos Ezequiel 2:9. ¿Qué nos dice Ezequiel? Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Entonces encontramos allí en el Antiguo Testamento esa referencia, ¿no? Que en la antigüedad, una manera como se evidenciaba el compromiso, ¿no? El compromiso de un acuerdo, de un pacto, era con un documento. Y ese documento, como lo está manifestando también aquí, es un documento importante, ¿cierto? El documento que está hablando aquí también en Ezequiel. En el capítulo 2, en el versículo 9, en esta otra versión dice: entonces miré y vi una mano tendida hacia mí con un rollo escrito de ambos lados. Él lo desenrolló, en el versículo 10, y vi que estaba lleno de advertencias, lamentaciones y condenas. Y entonces aquí nos está mostrando que desde la antigüedad ese título de propiedad es un título importante, y que en este caso Juan en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 5, está haciendo referencia a que ese título de propiedad de la creación le pertenece a Dios, ¿sí? Él es el creador, pero también Él es el redentor. Y como creador y redentor tiene derecho sobre toda la creación, incluyéndole a usted y a mí, ¿sí? Como seres humanos, pero también como hijos. Y entonces, al entender esto, nosotros tenemos que doblegar nuestro corazón y desarrollar humildad y acercarnos a Él, buscarlo a Él. ¿Qué nos dice Daniel 7, del 13 al 14? De pronto vi que venía entre nosotros alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano, y le hicieron acercarse a él, y le fue dado el poder, la gloria y el reino. Y de gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo, y su reino jamás será destruido. Qué interesante. Miren cómo lo dice en esta versión. Dice: luego vi la llegada de un hombre, o por lo menos así parecía, traído sobre nubes del cielo, se acercó al anciano de días y fue presentado a él. Le dieron el dominio y la gloria sobre todas las naciones del mundo, para que toda la gente de todos los idiomas le obedezcan. Su poder es eterno, nunca se acabará, su gobierno jamás cesará. Y aquí está haciendo referencia Daniel a eso que también nos está hablando Juan aquí en Apocalipsis 5. Él es el creador, Él también es el redentor, y como creador y redentor entonces tiene el derecho, ¿sí? Tiene el título de propiedad. Dios, y ahí está diciendo, Él que está sentado en el trono tiene el título de propiedad de toda la creación. Y si Él tiene el título de propiedad de toda la creación, pues ahí estamos metidos nosotros también. Entonces nosotros estamos bajo su gobierno, bajo su soberanía. Y entonces si estamos bajo el gobierno y la soberanía del que tiene el título de propiedad, estamos llamados a obedecerlo, ¿sí? Estamos llamados a sujetarnos a Él. Estamos llamados a estar delante de Él, porque es nuestro Señor y es nuestro Dios. Y Zacarías, en el capítulo 5, versículos 1 al 3, también hace referencia a esto de alguna forma. ¿Qué nos dice Zacarías? ¿Quién lo tiene? De nuevo atención miré, y de allí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Tremendo esa experiencia, esa visión que tuvo Zacarías, ¿sí?
Y un paréntesis aquí. Si nosotros queremos hacer un buen estudio de Apocalipsis y complementarlo y enriquecer más el conocimiento sobre las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que serán, necesitamos estudiar muy bien también Zacarías. El libro de Zacarías tiene mucha relación con Apocalipsis. Y aquí en Zacarías capítulo 5 habla de ese rollo que volaba, ¿sí? Y recuerdan lo que les dije anteriormente, es un rollo en Apocalipsis, un rollo escrito por dentro y por fuera. Y aquí está hablando de lo que tiene el rollo. Y está hablando de que ese rollo tiene unas indicaciones del juicio de Dios, ¿sí? Indicaciones del juicio de Dios. Y entonces, hermanos, el rollo del que nos está hablando aquí el apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 1, el rollo es una representación del nuevo pacto entre Dios e Israel, ¿sí? El rollo es esa representación del nuevo pacto. Y la Biblia nos lleva a entender eso, ¿sí? Entonces miremos otros pasajes. Jeremías 31, alguien que nos ayude. Jeremías 31, y Romanos 11, del 26 al 27. Y alguien que también me ayude a buscar Hebreos 10, del 16 al 18. Y entonces en Jeremías y en Romanos nos está hablando de ese nuevo pacto. Dios había hecho un pacto. Ese pacto, ese antiguo pacto, era un pacto que dependía del hombre, que se fundamentó sobre la ley y los mandamientos, ¿sí? Pero acá nos está haciendo referencia a el nuevo pacto, ese rollo que tiene el que está sentado en el trono, que dice allí en Apocalipsis 5:1 Juan, que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vio un libro enrollado y las hojas del libro estaban escritas por ambos lados y el libro estaba cerrado con 7 sellos. Ese rollo es la referencia a ese nuevo pacto. De alguna manera representa el nuevo pacto entre Dios e Israel, ¿sí? Jeremías, ¿quién lo tiene? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y con la casa de Judá. Día vendrá, dice el Señor, cuando celebraré un nuevo convenio con el pueblo de Israel y Judá. Qué increíble, ¿cierto? O sea, Dios está hablando de algo nuevo aquí. Y en Romanos, el escritor de Romanos, en el capítulo 11, también hace una referencia. ¿Quién lo tiene? Romanos. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y después de esto, todo Israel obtendrá la salvación. ¿Recuerdan lo que dijeron los profetas en cuanto a esto? De Sión saldrá un libertador que apartará a los judíos de la impiedad. Y entonces, versículo 27, les quitaré sus pecados como he prometido. ¿Sí? Y entonces aquí en estos pasajes que estamos utilizando de referencia, habla de un pacto. Y es un pacto que está escrito en los corazones
de las personas. Ya no es un pacto que fue escrito en tablas allí, como en la antigüedad lo muestra, que se le entregaron a Moisés. No, aquí habla de un pacto escrito en los corazones. Y el escritor a los Hebreos, allí en el capítulo 10, versículos 16 y 18 también hace esa referencia. ¿Alguien lo encontró? Hebreos 10. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel, a pesar de que quebrantaron el primero. Escribiré mis leyes en sus mentes para que siempre sepan lo que quiero, y en sus corazones pondré mis leyes para que quieran obedecerlas. Y añade, jamás volveré a acordarme de sus pecados y transgresiones. Entonces, ya que los pecados han sido perdonados y olvidados para siempre, no es necesario ofrecer más sacrificios expiatorios. Entonces aquí habla de un nuevo pacto que va a estar escrito en el corazón de los hijos de Dios, porque el antiguo pacto, como les decía ahora, dependía era de el hombre, de que el hombre pudiera cumplir la ley y los mandamientos. Y la ley y los mandamientos llevaban a que el hombre no hiciera lo que le desagradaba al Señor. Pero para el hombre es imposible. ¿Por qué? Porque el problema no está en la ley, el problema no está en los mandamientos. La ley y los mandamientos son excelentes. Por ejemplo, dice el Señor en su palabra que nosotros no debemos matar. Dice el Señor en su palabra que nosotros no debemos idolatrar, que nosotros no debemos codiciar. Pero el problema no es lo que Dios dice a través de su ley, a través de sus mandamientos. El problema está en el corazón del ser humano. ¿Por qué el hombre mata? Porque el hombre en su corazón no ha tomado la decisión de dejar que quien gobierne su vida sea el Señor y Dios. Entonces el nuevo pacto depende del poder del trono de Dios, ¿sí? Y ese poder del trono de Dios, del que nos está narrando Apocalipsis 5, está en Jesucristo. Entonces depende es de Él, depende de Jesucristo. Y en el versículo 2, Apocalipsis capítulo 5, versículos 2 y versículo 3, yo me hacía una pregunta, bueno, ¿quién tiene el título y el derecho de gobernar? Aquí nos dice, luego vi a un ángel poderoso que preguntaba con fuerte voz, ¿quién tiene la autoridad de romper los sellos y de abrir el rollo? Y no había nadie en todo el universo que pudiera abrir el rollo ni mirar su contenido. Tremendo esto, ¿no? Y por eso más adelante uno ve quebrantado al apóstol Juan, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacernos esa pregunta y concientizarnos. ¿Quién tiene el título? ¿Quién tiene el derecho de gobernar? Ningún ser humano, ninguna criatura es digna de gobernar. Porque para gobernar se requiere de justicia y de equidad. Y el único que tiene ese título, el único que tiene ese derecho, que tiene esa capacidad, es el Cordero. Porque se lo ganó, porque fue
entregado por nuestro Dios eterno, ¿sí? Entonces Él tiene esa capacidad, ejercer justicia, ejercer equidad, tiene poder, tiene autoridad, tiene soberanía y es capaz de redimir. Ninguno de nosotros tiene esas características. Alguno de nosotros tiene la capacidad de desarrollar justicia y equidad en la magnitud como Dios nos lo pide o nos lo exige a través de su palabra. ¿Alguno de nosotros tiene el poder y la autoridad para gobernar todo el mundo? ¿Toda la creación? No. Se nos dio a nosotros en un inicio, pero a Adán y Eva la embarraron. Por eso si está con alguien ahí a su lado, dígale, mírele a la cara, mírele a los ojos y dígale, pongamos cuidado para no embarrarla otra vez. ¿Sí? Solo Cristo, solo el Señor, el que hizo esa obra redentora, es soberano. Él tiene esa capacidad de desarrollar soberanía y de redimir, de pagar el precio, ¿sí? El que redimía en la antigüedad era el que tenía el recurso, la capacidad de pagar la deuda que el que estaba esclavo tenía para poderlo liberar, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Dios a través de Jesucristo en la obra en la cruz. Y ahí en el versículo 4 en adelante, del 4 al 6 dice, yo me puse a llorar mucho porque no había quien pudiera hacerlo, pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, que ha salido vencedor el heredero del trono de David, a quien se le llama el León de Judá. Solo él tiene la autoridad de romper los 7 sellos y de abrir el rollo. Entonces vi un cordero cerca del trono. En el cuerpo llevaba las marcas de haber sido sacrificado. Estaba de pie, rodeado por los 4 seres vivientes y por los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos. Qué increíble eso, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos enseña esta porción? Pues nos enseña de la futura esperanza que hay para el mundo. Hay esperanza en medio de esta incertidumbre, en medio de esta realidad en la que nosotros estamos viviendo, en medio de todas estas necesidades por las que nosotros pasamos. Hay una esperanza. Y eso tiene que llevarnos al quebrantamiento. Y así como Juan, nosotros estamos llamados a quebrantarnos. Nosotros estamos llamados a seguir esperando y perseverando, pero también proclamando la redención de la humanidad. Y en Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Si alguien quiere ayudarme, Romanos 8, versículo 22 y 23. ¿Quién digo yo? Sabemos que toda la creación todavía gime aún como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Sabemos que la naturaleza misma, los animales, las plantas, sufren enfermedades y muerte mientras esperan el gran acontecimiento. Y aún nosotros los cristianos, que llevamos dentro el Espíritu Santo como un anticipo de la gloria que nos espera, clamamos que se nos libre de penas y sufrimientos. Y dice en el versículo 23, nosotros también esperamos ansiosamente el día en que se nos concedan nuestros plenos derechos como hijos de Dios, que incluyen el tener los cuerpos nuevos que nos ha prometido, cuerpos que jamás volverán a enfermar ni morir.
Qué extraordinaria esa esperanza que tenemos nosotros. Es increíble lo que nos muestra allí la palabra del Señor. El apóstol Juan se quebranta de una manera impresionante por la realidad de la humanidad, pero ver allí a este anciano manifestarle ese mensaje de esperanza. Y esto nos hace entender varias cosas, que solo el Señor y Dios puede restaurar lo que el pecado ha dañado, ha destruido. Que Él es el que tiene el derecho, que Él es el que tiene la capacidad para salvar y para redimir. Y allí está hablando de esa ofrenda perfecta, ¿sí? Ahí nos está hablando de la ofrenda perfecta. Ahí habla del cordero inmolado. Cuando Juan está describiendo esta escena allí en el cielo, él está describiendo esta escena, está hablándonos de esa ofrenda perfecta que es el cordero inmolado. En otras palabras, está hablándonos de Jesucristo resucitado. Y Él está allí, en ese futuro cercano en el que vamos a estar todos nosotros. Allí nos está recordando que ese cordero inmolado, que ese Jesucristo resucitado fue el que padeció esa muerte sustitutiva, esa muerte vicaria, esa muerte redentora por nosotros. Pero también, si usted mira el versículo 6, voy a leerles en esta otra versión, dice en Apocalipsis 5, 6, entonces miré en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los 4 ancianos, estaba un cordero en el que eran visibles las heridas que le causaron la muerte. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representaban al Espíritu Divino de las 7 formas de la perfección de Dios que fue enviado a todas partes del mundo. Y eso hace referencia a que ese cordero inmolado es quien toma el rollo del que está sentado en el trono, ¿sí? Y eso hace referencia a que Jesucristo está listo para ejercer su justicia, y lo va a hacer con poder y con conocimiento perfecto. Por eso habla de los 7 cuernos y de los 7 ojos. Recuerden que el 7 es un número de perfección, ¿sí? Y eso nos habla de la omnisciencia, pero también de la omnipotencia de Dios, atributos de Dios. Y Él está listo para venir y desarrollar ese tiempo fuerte, ese tiempo de gran tribulación. Entre nosotros, los que perseveramos, los que permanecemos, los que somos constantes y que vamos a llegar allí delante de la presencia del Señor, disfrutemos de su presencia. Y a partir del versículo 7 en adelante, para ir terminando allí, habla del derecho que tiene Él de juzgar, pero también de ser exaltado. Y uno ve ese derecho ahí reflejado. Dice en el versículo 7, el Cordero fue y tomó el libro enrollado que tenía en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Apenas hizo esto, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron delante de él. Cada uno tenía un arpa y llevaba una copa llena de incienso que representaba
contaba las oraciones del pueblo de Dios. Y todos ellos cantaban esta nueva canción. Solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos gobernarán la tierra. Luego oí el murmullo de muchos ángeles. Eran millones y millones de ángeles que rodeaban el trono, a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos, y decían con fuerte voz: el Cordero que fue sacrificado merece recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor y la alabanza. Y también oí decir a todos los seres del universo que todos alaben al que está sentado en el trono y también al Cordero, que lo llamen maravilloso y por siempre admiren su poder. Y termina ahí el versículo 14. Los 4 seres vivientes decían: amén, así sea. Y los 24 ancianos se arrodillaron y adoraron al que está sentado en el trono y al Cordero. Y esta escena es una escena espectacular. Una escena donde el apóstol Juan está mostrando quién es el que tiene el derecho de juzgar y quién es el que tiene el derecho de ser exaltado. Y es ese, nuestro Señor. Él es el que hace ese papel de juez. Y Él es el que debe ser adorado, el que debe ser alabado, porque Él es el Cordero. Pero también ahí habla, y me llama mucho la atención, de que es la iglesia. Nosotros vamos a estar allí, la iglesia de Cristo. Por eso cuando Juan empieza a narrar desde el capítulo 4, versículo 1, nos transporta a la morada de los que perseveremos. Y allí está la iglesia representada en los 24 ancianos. La iglesia ejerciendo su sacerdocio, cumpliendo el ejercicio sacerdotal en el cielo. Y habla de un cántico nuevo. Y ese cántico nuevo es un cántico de redención. En la antigüedad se hacía el cántico de creación. Aquí en el cielo la iglesia está junto con toda la creación haciendo un cántico de redención. Es increíble lo que la palabra de Dios nos muestra, y sobre todo la esperanza que hay para nosotros, los hijos de Dios. Y esto nos desafía mucho a nosotros. Es un gran desafío el que tenemos todos nosotros. El desafío de perseverar, el desafío de permanecer, el desafío de seguir avanzando en ese camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, pero también el desafío de poderle compartir de nuestra fe a nuestra familia, poderle compartir de nuestra fe, de la que habla la Biblia y el Dios de la Biblia, de podérselo compartir a aquellos que todavía no han tenido un encuentro personal con nuestro Dios y Padre. Pidámosle al Señor que nos permita animarnos cada día, que en medio de estas circunstancias, que en medio de estas situaciones
que nos hacen ver los días grises, nosotros podamos seguir perseverando, porque tenemos una morada, tenemos un lugar especial, que no va a ser temporal, sino que es eterno. ¿Qué tal si cerramos ahí un momento nuestros ojos, inclinamos nuestro corazón y le damos gracias al Señor? Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de honrar tu nombre, de bendecir tu nombre, de glorificar tu nombre, de exaltar tu nombre, Señor, de reconocerte a ti como Señor y Dios, de entender que tú eres nuestro Salvador, de que tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador, y que hemos sido llamados a permanecer, hemos sido llamados a perseverar, Señor, a continuar nuestro camino, a no desmayar, a seguir fieles a ti, a tu palabra, a tus principios, a honrarte. Y te honramos cuando te adoramos, cuando te alabamos, y alabamos lo que conocemos. Adoramos y alabamos lo que amamos. Y tú nos llamas a seguirte, tú nos llamas a buscarte, tú nos llamas a obedecerte, tú nos llamas siempre a servirte. Y desde allí donde tú nos has colocado, Señor, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, en nuestro estudio, allí en los ambientes donde estamos, podemos desarrollar nuestra fidelidad hacia ti, cumpliendo ese llamado de hacer lo que tú nos dices que debemos hacer y vivir como tú dices que debemos vivir, no como el mundo nos quiere imponer, sino como tú, maravilloso Dios, a través de tu palabra dice que debemos vivir. Que siempre nuestros ojos estén puestos en ti, que no miremos las circunstancias, que así el mundo tiemble, así las circunstancias se vean oscuras, nuestra confianza está puesta es en ti. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza son para ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Estremeció los cielos por un pecador, mi Salvador. El precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Me cautivó
razón de mi existir. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti.